¿Pueden oír ellos? ¿No? Sí. ¿Pueden oír? Si oyen, levanten la mano. Sí, ok. Vamos a comenzar, pues. Aún faltan 2 minutos. Vamos a esperar un momento más. Tenemos 3, 5, 8 personas. Tenemos aquí. ¿Y Emma? ¿Cuál es Emma? ¿Emma Garza? No, sí, yo creo que sí. Sí, ¿por qué necesitas el iPhone? Porque no, a veces no les funciona la cámara. Y yo lo tengo, el teléfono de ella. El teléfono de Emma Garza es este. Pero no aparece, y nomás sabe el nombre de ella. Así Porque es. no aparece el nombre, nomás el nombre. Emma, sí. 63. Sí, va a ser Ese es el teléfono, sí. ella. 163. Buenas noches, padre. Buenas noches. Gusto saludarlos a todos. Faltan 2 minutos. ¿Sí escuchan? ¿Puede hablar alguien de por allá? ¿Escuchan? ¿Sí? Parece que Yo sí. sí escucho. Sí, se escuchan. Sí, Lupita, se escucha bien. Sí, se escucha muy bien. Esperé escuchar su sonido aquí en el proyector. Ok, gracias. Comenzamos rezando, pues hay que comenzar a tiempo y terminar. Cuando se estudiaba decía, prima breviatur, ultima non datur. Cuando comenzaba el año en teología, la primera clase se abrevia, prima breviatur. Hay que hacerla corta, la primera clase. Et ultima non datur. La última clase se dispensa, no se da. Aquí estamos en medio. Lo que vamos a rezar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos que como la Virgen fue llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo venga a nosotros para que Jesús vuelva a nacer en nuestros corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, por nosotros. Ruega por nosotros pecadores. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, había una pregunta sobre el temor de Dios en Sodoma y Gomorra. Quizá hablaremos un momento de eso, que no había temor de Dios, no había ni temor. Y, bueno, los ángeles no hablaron a la gente. Cuando fueron a Sodoma, fueron acompañando y protegiendo a Lot y no hablaron a la gente, ya era demasiado tarde. Llega un momento que ya Dios no habla. A los judíos les decía, búsquenme, y si no hacen caso, cuando me busquen no me van a encontrar. Como que Dios se va a cansar de esperar una amenaza. También los profetas una amenaza de, ¿cuáles? Oseas, que cantan, come back to me, ¿no? Vengan a mí, vengan a mí. Y al final de todo eso, vengan a mí 6 veces y dice, y si no vienen, voy a ir yo a ustedes. No, le dices al hijo, ven aquí, no viene, como no vengas, voy a ir yo. Y así, usan modos humanos de hablar, ¿ok? Pero vamos a hablar de Abraham, ¿ok? Hoy. Y Abraham, voy a comenzar con un texto del capítulo 15. Pues iremos atrás y ya hablamos de Sodoma y Gomorra, también de Abraham. Pero el capítulo 15 del Génesis hay las promesas divinas. Capítulo 15. Y es un texto que algunos de ustedes lo reconocerán, pues se repite en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. San Pablo cita este capítulo, esta sección. Dice, capítulo 15. Después de estos sucesos, fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo.
tu premio será muy grande. Dijo Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham, no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le dijo, no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándolo afuera, le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo contó como justicia. Y se habla de la fe de Abraham, que San Pablo dice que fue justificado por su fe, que se convirtió en una persona justa, santa, porque creyó en Dios. Y eso lo usa San Pablo, que nuestra fe es lo que nos santifica. Pero claro, si tienes fe, vas a tener amor, ¿no? Pues si no tienes amor, quiere decir que no tienes fe, ¿no? Pero dice que se le contó como justicia. La fe que no tenía hijos, era viejo, ya tenía sus 90 años, y el Señor le enseñó las estrellas y Abraham creyó. Eso es lo que era imposible, tener hijos a esa edad. Pero ahí estos capítulos, a partir del capítulo 13, después de la vocación de Abraham, ahí en el capítulo 13, nos cuenta la grandeza de Abraham. ¿Por qué fue tan grande Abraham? Y nos cuenta varios puntos que muestran su grandeza. El primero es por su fe, la fe de Abraham, ¿no? Que se habla mucho hasta en el Nuevo Testamento, que es nuestro padre en la fe. Pero en el capítulo 13, pues nos cuenta cómo Abraham fue muy generoso con su sobrino Lot. Tenían demasiados rebaños y Abraham le dijo, escoge, si quieres ir tú a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú vas al norte, yo me voy al sur. Escoge tú. Le deja que su sobrino escoja la mejor tierra. Le da todo lo mejor porque él confía, Dios está conmigo. La primera cosa que si Dios está contigo es la generosidad. A comenzar, ¿no? Y muestra esa generosidad de Abraham con su sobrino, que le deja que se vaya escoja la mejor tierra y todo. Después, en el capítulo 14, hay una historia que no es del tiempo del Génesis. Algunos creen que esta historia del capítulo 14 es más antigua. Porque aquí, fíjense lo que cuenta. Capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sennaar. Sennaar es Babilonia. Amrafel, y cuando escribes en hebreo Amrafel, son las mismas letras que la palabra Hammurabi. ¿Han oído hablar de ese rey famoso de Babilonia? Pues en hebreo casi son las mismas letras. La F y la B casi y la A y la M son iguales. Dice que en los días de Amrafel, rey de Sennaar, de Kedorlaomer, rey de Elam. Elam es también Mesopotamia, de Tidal, rey de Goim, rey de los pueblos, que estos hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, a Birsá, rey de Gomorra, a Sinar, rey de Almá, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Belá, o sea, Zoar. Aquí nos cuenta que había tres grandes potencias, el rey de Babilonia de Sennaar, el rey de Elam, no de Mesopotamia, y el rey de las naciones, los tres reyes, tres potencias internacionales, vienen a luchar contra Sodoma y Gomorra, que es una región pequeñita, y los pueblos. Y son tres potencias internacionales que vienen a luchar contra Sodoma y Gomorra, que son pueblos pequeños. ¿Y entonces qué pasó? Dice que los reyes de Sodoma y Gomorra, esos, se coaligaron en el valle de Sirín. Esto es el mar de la sal, junto al mar muerto. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero el año 13 se rebelaron.
Vinieron pues en el año 14 de Codorlaomer y los reyes que estaban con él, y derrotaron a los refaitas en Asterot Karnaim, a los susíes en Ham, a los semitas en la llanura de Kiriataim, a los joritas en las montañas de Seir, hasta el Parán, que está frente al desierto. Derrotaron a todos los pueblos vecinos. Son 3 reyes internacionales, el gran poder. ¿Qué pasa con ellos? De vuelta llegaron en Mispat, o sea, Cades, y batieron el territorio de los amalecitas, también a los amorreos que habitaban en Hasazón Tamar. Salieron después el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Semón, el rey de Belá. Esto es Zoar, en el valle de Sidín. Les presentaron batalla. A Codorlaomer, el rey de Elam, a Tidá, rey de Goim, a Anrafel, rey de Sedar. Va repitiendo todos los nombres. Los grandes reyes contra 5 enanos, 5 gigantes. Y dice rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Fíjense, y los más que eran reyes muy poderosos. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de betún, y cuando huían los reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron a la montaña. Los vencedores tomaron toda la hacienda de Sodoma y Gomorra. La gente huyó y con todos sus víveres y se fueron. Apresaron también a Lot, el sobrino de Abraham, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Se lo llevaron cautivo. Dice, y un evadido, alguien que logró escaparse, vino a avisar a Abraham, el hebreo. Hemos hablado de Abraham, el hebreo, como si no lo conocemos. Pues ya hemos hablado antes de él, ¿no? De Abraham, el hebreo, que habitaba tanto junto a la colina de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y de Aner, aliados a su vez de Abraham. Al oír Abraham que su hermano, su sobrino, que su hermano había sido hecho cautivo, Lot, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318 pastores y gente que trabajaba para Abraham, 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Está junto a Hebrón, no muy lejos de Jerusalén, y se va hacia el norte, son unas 70 a 80 millas. Y los persiguió hasta Dan, y cayendo él y sus siervos sobre ellos por la noche, estuvo todo el día corriendo, y llegó por la noche, los derrotó, y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco, otras 50 millas. Esa gente era incansable. Los derrotó y los persiguió. Aquellos reyes no podían con Abraham. Pero no había carros ni autobuses. No. Y recuperó toda la hacienda, y también a su hermano Lot, con su hacienda, así como a las mujeres y la gente. Entonces Abraham fue con 318 hombres, hizo más de 100 millas, llegó por la noche, corrió todo el día, llegó allí, los atacó, los venció y los persiguió hasta Damasco. Increíble el poder y la resistencia que tenía. Ahora viene la historia más importante, del versículo 17. A su regreso, después de batir a Codorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Y dijo luego al rey de Sodoma y Gomorra: dame las personas y quédense con la hacienda. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma: alzo mi mano del Dios Altísimo, que no voy a recibir nada, ni el correo de un zapato. Llévense todo, para que no digan que Abraham se ha hecho rico, ¿no? Les dio todo. Pero aquí fíjense,
Nos cuenta el poder de Abraham que derrota a las grandes potencias del Oriente Medio. Y es interesante que casi todas las batallas, eso lo he visto en el canal judío, que casi todas las batallas suceden de noche. Corren todo el día y llegan de noche y nunca se cansan. Hasta en tiempo de los macabeos, que van toda la noche y atacan al anochecer, ¿no? Y es una cosa extraña. Bueno, pues, pero a la vuelta dice que llegaron a Salem, Jerusalén. Y allí en Salem dice que había, junto al Valle del Rey, que es cerca de Jerusalén, Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces ya en tiempo de Abraham nos están diciendo, esto es para el beneficio de los lectores judíos, ya antes de Abraham en Jerusalén se adoraba siempre al Dios Altísimo. Desde antes de Abraham había estado allí Melquisedec, que era un sacerdote de Dios. Por eso después Jerusalén fue elegida por Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se adoró en Jerusalén desde siempre. Esa es la imagen que quieren que tengan sus lectores. ¿Por qué escogió Dios a Jerusalén? Porque allí lo adoraron ya desde antes de Abraham. Y Abraham fue allí, dice que le ofreció pan y vino. Y pues claro, para los cristianos, también los católicos, Jesús en la última cena tomó el pan y después tomó el vino. ¿Y ninguno de ustedes ha ido a Jerusalén? ¿Alguno de ustedes ha ido a Jerusalén? Sí, ustedes. Yo la última vez que fui a Jerusalén con un grupo de Santa Rosa de Lima, cuando llegamos, nos recogieron, nos llevaron al Monte de los Olivos. Llegamos allí de noche y el guía hebreo había preparado pan y vino. Y dice que la costumbre de Abraham, desde el tiempo de Abraham, el que va a Jerusalén le dan pan y vino. Y allí era ya de noche, en el Monte de los Olivos, comimos pan y bebimos un poco de vino. En recuerdo de Abraham, lo más de Jesús, que es lo que tomó, pero aquí es Jerusalén, que había sido el lugar escogido por Dios. Y después Melquisedec dice que era rey de Salem y a la vez era sacerdote. Y después, en el Nuevo Testamento, en la carta a los hebreos que hemos leído estos días, en la misa, dice que tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Que Jesús es sacerdote del mismo modo que Melquisedec. Y dice en la carta de los hebreos, de Melquisedec no sabemos quién era su padre, quién era su madre, no sabemos nada, sino que era sacerdote del Dios Altísimo. Porque entre los judíos, para ser sacerdote, tenías que ser hijo de sacerdotes. El sacerdocio venía todo de Abraham y solamente los descendientes de Abraham podían ser sacerdotes. Entonces, Jesús, si decimos los cristianos, Jesús es nuestro sacerdote, si no era de Abraham, pues, ¿cómo puede ser sacerdote? En el Salmo dice, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo, sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Está en el Salmo también. Entonces dice, Jesús no es descendiente de sacerdotes como Melquisedec no era, y ahora en la iglesia tenemos un nuevo sacerdocio, que viene no por herencia, que sacerdotes son hijos de sacerdotes, sino llamado por Dios, ¿no? Es lo que quiere el autor del Génesis. ¿Por qué se adora en Jerusalén? Y para San Pablo, la carta a los hebreos, ¿por qué tenemos sacerdotes que no son judíos? Ya les dije otras veces que Jesús, por parte de su madre, era sacerdote. Por parte de su madre, porque María, como Isabel, era de las hijas de Aarón. Isabel era era sobrina probablemente María era sobrina de Isabel, porque Isabel era vieja. Tus primos son de tu misma edad, ¿no? Entonces, probablemente Isabel era la tía de María, pero Isabel era esposa de un sacerdote. Quiere decir que María era de familia sacerdotal. Pero para ser sacerdote, el padre y la madre tenían que ser sacerdotes. Si un sacerdote se casaba con una mujer fuera de sacerdocio, perdía ya el hijo, ya no podía ser.
Tenía que ser padre y madre de la familia de Aarón. Por eso Jesús, por parte de su padre, era de la familia de David. Por parte de su padre, Jesús era rey. Por parte de su madre, Jesús era sacerdote. Ya en tiempo de los macabeos, el sumo sacerdote fue reconocido como rey en los macabeos. Y habían tenido un rey sacerdote y soñaban, quizá tendremos un rey sacerdote. Y en algunos libros se decía, el Mesías será sacerdote y rey, el Mesías. Pero en el Nuevo Testamento se nos dice, Jesús es el rey y Jesús es el sacerdote. Cuando Pilato dijo, aquí tienen a su rey, este es el rey. Y en la carta de los Hebreos, Jesús es el sacerdote. Pero aquí, en el Génesis, lo importante era que Jerusalén era el lugar donde desde siempre se había adorado a Dios. Por eso lo escogió Dios para los judíos. Y después que Melquisedec es el modelo para Cristo, que fue elegido sacerdote por Dios. No se menciona quién era su padre, su madre, no importa. Fue el sacerdote porque Dios lo había elegido. Así Jesús. Así en la iglesia pues tenemos sacerdotes que no vienen por herencia, ¿no? Y entonces aquí nos ha mostrado la grandeza de Abraham, primero porque venció a los reyes, a los grandes reyes, después de correr tantas millas, todo eso, los venció. Después fue generoso con su sobrino, dejando de escoger, es generoso con el rey de Sodoma y Gomorra, que le dice, dame la gente, y dice, no, llévate todo, hasta los despojos, no quiero nada tuyo. Es generoso, no es agarrado, egoísta, Abraham, pero tiene el poder, generosidad y con todo. Es parte de la grandeza de Abraham, pero en el capítulo 15, ahí dice, cuando Dios le enseñó el cielo y todo eso, que Dios vio la fe de Abraham y se lo contó como justicia. Que la grandeza de Abraham, la verdadera grandeza, era por su fe, que confió en Dios cuando era imposible tener hijos. Porque ya tenía sus 90 y tantos años. Dice, confió en Dios. La grandeza de Abraham es la fe. Y por eso más tarde los profetas dicen que el justo vivirá por su fe. Quiere decir que la fe mantendrá vivo al justo, dará vida al justo. Habrá castigos y el justo se quedará vivo. Y entonces, aquí, pues, Dios en el capítulo 15 le repite las promesas a Abraham. Y le dice, bueno, hizo un pacto que nadie entiende, pero quizá los leemos en Cuaresma. El pacto de Dios con Abraham. Porque en Cuaresma leemos los pactos de Dios. El primer domingo es el pacto con Noé, después del diluvio, que pone el arco iris. Después hay el pacto de Dios con Abraham. Después hay el pacto de Dios con Moisés en el Sinaí. Y después el nuevo pacto de Dios en los profetas. Son los diferentes pactos de Dios con la humanidad, ¿no? Pero el pacto con Abraham nos lo cuentan según la costumbre del Oriente Medio. Dice así, capítulo 15, versículo 7. Dice, y le dijo Dios, yo soy Yahvé que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esa tierra en propiedad. Él dijo, mi señora Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Le contestó, aquí viene el pacto, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. 3 animales grandes y 3 pájaros. Tomó él estas cosas y partiéndolas por medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Así, medio vaca aquí y la otra media allí, medio cordero allí, medio cordero aquí. Puso separados todos. Los separó. Y después los pájaros también los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham los espantó. Y cuando estaba el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sueño, y de pronto lo invadió un sobresalto. Dice, un sueño profundo,
En hebreo dice tardema. Es el mismo sueño que Dios puso a Adán cuando le quitó la costilla. Dios cuando va a hacer un milagro grande lo pone a soñar, a dormir. Y Yahvé dijo a Abraham, versículo 13, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Tú en tanto irás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad, y la cuarta generación volverán hasta acá, porque hasta donde entonces no habrá colmado la maldad de los amorreos. Y puesto el sol, cuando viene la noche, otra vez viene el misterio. Surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Y eso es el símbolo de Dios. Es el fuego y la antorcha. Pasó en medio de los animales partidos. Y aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos. Porque pasó Dios y lo que hacían cuando hacían un pacto era el que pasaba por allí decía, yo me comprometo a hacer esto. Y si no lo hago, que me partan a mí como estos animales. En español, nosotros decíamos, cuando hacía uno un pacto, ¿prometes algo? Sí, te agarras un poco pelo y lo tirabas. Quiere decir, si quieres romperlo en la promesa, tienes que buscar el pelo que tíralo. Pelillos a la mar, también dicen, ¿no? Pues aquí dice que pasó Dios entre medio de los animales partidos y Abraham también partió, pero se comprometían a ser fiel uno al otro. Y el que no sea fiel, que lo partan, que muera, así despedazado. Y Dios le promete a Abraham una vez que te voy a dar la descendencia, ¿no? Ahí en el versículo 18. Y fíjense, esta descendencia, algunos judíos ortodoxos la toman ahora al pie de la letra. Y eso es un problema. Porque fíjense lo que dice allí. Versículo 8. Voy a dar a tu... Versículo 19, quiere decir. 18, 19. Voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Quiere decir que le da desde el Nilo hasta toda la tierra de Israel y lo que es ahora Jordania. Pues algunos judíos dicen, le quitamos a Jordania al norte, allí del mar de Galilea, todo eso. Es que esa es tierra nuestra. Dios le dio a Abraham toda la tierra. Podíamos quitarle toda la mitad a Jordania. Lo interpretan todo al pie de la letra. Pero el tiempo de Moisés era cruzas el río Jordán y eso es la tierra prometida. Aquí le promete doble, más que doble que toda la tierra prometida. Dice, los kenitas, que son descendientes de Caín, los kenicitas, los calmonitas, los hititas, los parisitas, refaititas, amorreos, cananeos, girgeseos y jebuseos. Los jebuseos son de Jerusalén, ¿no? En toda la tierra se la promete a Abraham. Y los judíos ortodoxos dicen, tenemos derecho a coger todo, porque es nuestro. Dios nos lo dio. Y ese es un problema muy serio, porque quieren conquistar varias naciones. Quitarle parte a Siria, parte a Jordania y parte a Irak y todo eso. Y no. Porque en Irak está donde Sí. estaba, donde nació Abraham, sí. Bueno, entonces pues, pero Abraham no tenía hijos. Y aunque tenía mucha fe, no tenía fe del todo, porque quiso ayudarle a Dios. Y entonces dice en el capítulo 16, el nacimiento de Ismael. Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo a Sarai a Abraham, mira, David me ha hecho estéril. Llégate pues, te ruego, a mi esclava. Quizá podré tener hijos de ella. Y Abraham escuchó el consejo de Sarai y tomó a la esclava como concubina. Abraham. Así, al cabo de 10 años de habitar
Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a su esclava Agar, la egipcia, y se la dio por mujer a su marido Abraham. La que lo decide todo es la mujer, no es Abraham que lo hace por su cuenta, es la mujer la que le dice. Se llegó pues él a Agar, que concibió, pero luego al verse ella embarazada, miraba a su señora con desprecio, porque yo tengo un hijo, tú eres estéril. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi agravio cabe sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella embarazada me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abraham a Sarai, ahí tienes a tu esclava en tus manos, haz con ella lo que quieras, es tu esclava. Sarai dio en maltratarla y ella huyó de su presencia. La encontró el ángel de Yahvé junto a la fuente que emanaba en el desierto, la fuente que hay en camino del sur, y dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella, voy huyendo de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y le dijo el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su multitud no podrá contarse. Añadió el ángel de Yahvé, mira que has concebido y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Shema significa escuchar. Cuando cantan en la sinagoga, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Shema, escucha, Ishma, Ishmael, Shema el, Ismael significa el Señor ha escuchado. Dice, lo llamó Ismael porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un onagro. Es un onagro. Onagro. Sí, un animal salvaje. Un animal salvaje. Y dice, y su mano contra todos. Y las manos de todos contra él. Va a ser el padre de los árabes, en guerra contra todos. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Y bueno, y después, para los judíos, ¿ve? Ismael, dicen, es el padre de los árabes. No, para los árabes. Nosotros somos descendientes de Abraham. Los judíos también dicen, nosotros también, pero ellos son descendientes de Ismael. Los llaman, ve, a los árabes en la historia de Europa se les llamaba con muchos nombres. ¿Ustedes qué nombres han oído de los árabes? Moros, ¿qué más? Mahometanos, agarenos, de Agar, agarenos, también, ¿cómo se les llamaba? Los más comunes, hay más nombres también. Bueno, musulmanes, claro, moros, agarenos era un tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otro nombre que se le llamaba? No. Bueno, entonces para los árabes dicen que Ismael es el hijo primogénito de Abraham. Fue el primer hijo. Por eso para ellos, y después en el Corán, bueno, se inventaron después que cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, pues Ismael dijo, está bien, sacrifícame, que Ismael estaba dispuesto a que lo sacrificaran, porque Ismael era muy bueno. Y entonces Abraham dijo, no, tú eres el primero. Cogió a Isaac, ¿ve? Cambian la historia bíblica. Y entonces, sí. Y entonces dicen, ves, Ismael era el generoso, etcétera. Pero aquí más adelante, pues, no está tan clara la cosa, ¿no? Pero se inventan, ve, el Corán, no sé, bueno, esto para los árabes no se les puede decir, ¿eh? El Corán se escribió mucho después de Mahoma. Fíjense, nosotros los evangelios dicen, se escribieron los evangelios 40, 50 años después de Jesús. El Corán se escribió 200 años después de Mahoma.
Entonces, ¿qué historia sabía, etcétera? Pues inventan toda clase de cosas, leyendas. Había tradiciones y leyendas y lo ponen todo en el Corán. Porque sabían que Mahoma huyó de la Meca a Medina, ¿no? La égira, la fuga, ¿no? El año 622. Y entonces, y después quería volver Mahoma a la Meca y que todo el mundo vuelva a la Meca. Y en ese tiempo Mahoma decía, al que no crea, córtenle la cabeza. ¿A quién se refería? A los habitantes de la Meca. Porque cuando predicó en la Meca no le creyeron y le obligaron a escaparse. Se escapó a Medina y allí lo aceptaron. Y entonces Mahoma quería volver a la Meca contra aquellos que se habían negado a creer. Y dice, vayan allí, si no creen, corten la cabeza. Pero cuando volvió, como tenía el ejército más grande, los de la Meca le aceptaron y le aceptaron como profeta. En fin, ve, la historia pues no es según quien la cuenta. Pero los musulmanes creen eso y hay que respetar lo que creen. Porque ve, para ellos dicen, los evangelios fueron inventados. Nosotros decimos, no. Y nosotros decimos, el Corán es inventado. Y ellos dicen, no. Tenemos que respetarnos unos a otros. En todo. Pero entonces aquí Abraham hizo el pacto con Dios, ¿no? Y es el segundo pacto de Dios. El primero fue en el diluvio, después, esto en Cuaresma vamos a ver cada año, pues, los pactos. Y después de esto, la grandeza de Abraham, pues viene, decimos, por la generosidad, porque lo reconoce en la grandeza más de Melquisedec. Lo que para los judíos, Melquisedec es el lugar donde hay que adorar a Dios. Y fíjense, cuando fueron a Egipto, pues en el Éxodo, vamos a leer un momento, el capítulo 15 del Éxodo. Porque la historia de Abraham termina cuando Abraham, bueno, la historia de José después se va a Egipto y nos va a contar cómo los israelitas estaban en Egipto. Pero fíjense, en el capítulo 15 del Éxodo nos cuenta cuando los judíos salieron de Egipto y la gente lo toma al pie de la letra. Pero esto es una poesía y esa de los poetas, de músico, poeta y loco, Todos tenemos un poco. que no hay que tomarlos al pie de la letra, ¿no? Y aquí pues Moisés dice que Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. Canto a Yahvé, esplendorosa su gloria. Caballo y jinete arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé. Él es mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mi padre, yo lo exaltaré. Yahvé es un guerrero, Yahvé es su nombre. Los carros de Faraón y sus soldados precipitó en el mar. Así murió también el Faraón, ¿no? Antes no sabía eso. La flor de sus guerreros tragó el mar de Suf, no el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron hasta el fondo como piedra. Se ahogaron en el mar. Tu diestra, Yahvé, impresionante por su esplendor. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. Tu inmensa grandeza derriba al adversario. Arde tu furor y derroba como paja. Al soplo de tu ira se aglomeraron las aguas. Se irguieron las olas como un dique. Los abismos se helaron en el fondo del mar. Dijo el enemigo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el botín, saciaré mi sed de ellos, les enviaré mi espada, los aniquilará mi mano. Aquí pone lengua de los egipcios, lo que decían. Pero soplaste tu aliento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad?
terrible en prodigios. Y ve, nos va contando lo que sucedió. Pues es diferente como lo cuenta en el Éxodo del otro, que Moisés extendió la mano, etcétera, y pasó el en medio. Aquí es un cántico, ¿no? Pero después lo más interesante es, el versículo 13, el capítulo 15 dice, guiaste con bondad al pueblo que rescataste, los condujiste con poder a tu santa morada, lo oyeron tus padres, se turbaron, produjo escalofríos en los habitantes de Filistea, y los príncipes de Edom se estremecieron. ¿A dónde los llevó Dios? Dice, los sacó de Egipto, guiaste a tu pueblo con bondad, del siglo 13, los rescataste y los condujiste con poder a tu santa morada. ¿Dónde es eso? En Jerusalén. El éxodo termina en Jerusalén. Los saca de Egipto para llevarlos a Jerusalén. Porque Jerusalén es el lugar donde se adora al Dios Altísimo. Entonces, en este canto de Moisés, muchos piensan el éxodo, salieron de Egipto. Están en camino. ¿Cuándo terminará el éxodo? Cuando lleguen a Jerusalén. Porque el plan de Dios es llevarlos a su monte santo para que adoren a Dios en el lugar donde Dios había siempre sido adorado. Y lo han puesto ahí en el Éxodo, es un canto de Moisés. Bueno, en fin, volvemos pues aquí a Abraham y tengo aquí en el versículo, después en el capítulo, veíamos la destrucción de Sodoma y Gomorra, ya vimos la vez pasada, ¿no? Y lo único que no vimos fue el negocio de, antes capítulo 18, la intercesión de Abraham. Ya saben eso, ¿no? Que lo leemos también en Cuaresma, que Dios estaba dispuesto a perdonar si había, ¿cuántos? 50, 40, 30, 20, 10. Va negociando el precio. Cuando vas a Jerusalén están los vendedores. ¿De cuánto vale eso? $20, no, de menos. No, de menos. $10, no. 5, no. $2. Que van, eso es típico de árabes, negociar, ¿no? Y entonces, pues, Abraham negocia con Dios, porque es el padre de los árabes y de los judíos. Pero después se cansó con 10, tampoco había 10. Si hubiera bajado el precio, ¿cuántos hacía falta para salvar? En el Nuevo Testamento dice 1. Jesús, el único justo que trae la salvación a todos. ¿No? Pero en fin, se toma ese como modelo, la intención de Abraham, que Dios está siempre dispuesto a perdonar. Con la gente de Sodoma y Gomorra, si no os perdonáis, porque no quieren aceptar perdón. Y después, en todo el Éxodo, 10 veces, la gente protesta. Y Dios dice, durante 40 años los llevé y me cansé. Y todos siempre se negaron a creer. Es como en Meribá y Masaya, en el desierto. Por fin Dios dice, ya todos los que negaron a Dios van a morir en el desierto. Y los que no habían salido jóvenes de Egipto, esos van a vivir. Pero aquí teníamos la intercesión de Abraham, el poder de la oración. Abraham hubiera podido mucho, pero se cansó. Y yo en esto a veces les decía, no sé si dijo una vez, que cuando hay un secuestro de un avión y hay 5 secuestradores y en el avión hay 100 personas, ¿es lícito ir allí a tiros a salvarlos? Hay que dejarles que se escapen los malos, para que no sufran ningún inocente. Hay que salvar la vida de los inocentes. Y si los bandidos que estaban en el avión que secuestraron se escapan, ya los seguirán después con helicópteros, como sea. Pero hay que preservar la vida de los inocentes. Es sagrada. Y a veces nos olvidamos de eso. Pero aquí el único inocente pues era Lot y muy pocos. Y por fin nació Isaac. Y después, bueno, no quiero tomar esto porque
hay controversia sobre lo que dice. ¿Por qué expulsó Abraham a Ismael? En el capítulo 21 dice, Yahvé visitó a Sará como había dicho, e hizo con ella lo que había prometido. Capítulo 21. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que había nacido, que le trajo Sara, el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo. Y Sara tenía 90. A los 90 años, y el otro 100. Y dijo Sara, Dios me ha dado de qué reír. El que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Y los ángeles le habían dicho, tu hijo se llamará Isaac, que significa reírse. Pues de cuando Abraham le prometió a Abraham, de aquí a un año vendré y tu mujer tendrá un hijo, de que su mujer estaba escuchando y se rió. ¿De qué voy a tener un hijo? Y dice, pues lo vas a llamar Isaac, porque se rió tu mujer. Y Agar se llama Ismael, porque el Señor ha escuchado tu oración, ¿no? O sea, hay una razón para dar los nombres, ¿no? Pero fíjense lo que sé. Versículo 8, capítulo 21. Creció el niño y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Normalmente tomaban leche 2 a 3 años. Ya está mayor. Dice, cuando vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, había dado a Abraham, jugando con su hijo Isaac, le dijo a Abraham, despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Y algunos dicen que esto puede interpretarse negativamente, porque dice que, versículo 9, cuando vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, que había dado a Abraham, jugando con su hijo Isaac, dijo Abraham, jugaba. Y algunos dicen que eso puede interpretarse como un juego sexual. Porque en algunos textos el jugar es la relación sexual. Y dice que lo expulsó. Eso algunos dicen, pero mejor no hablar de eso. Ok. Pero dice, despide al hijo de esa criada. Pues no, ¿verdad? Y Abraham lo sintió muchísimo por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, versículo 12, no lo sientas ni por el chico ni por tu criada. Haz caso a Sara de todo lo que te dice, pues aunque en virtud de Isaac llevará tu nombre una descendencia. También le dijo la criada, haré una gran nación por ser descendiente tuyo. Abraham se levantó de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Se puso al hombro al niño y la despidió. Preciosamente agua y nada, y vete en el desierto. Y ella se fue y anduvo por el desierto de Beersheba. Cuando, como llegara a estar el agua del odre, se gastó el agua, echó al niño bajo una mata y ella misma se fue a sentarse enfrente, a distancia como un tiro de arco, unos 100 metros casi. Bueno, pues pensaba, no quiero ver morir al niño, se va a morir de sed. Sentada pues enfrente se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico, no dice la voz de la mujer, oyó la voz de Ismael. El ángel de Dios llamó desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico, del niño inocente, en donde está. Arriba, levanta al chico y tómalo de la mano, porque he de convertirlo en una gran nación.
Entonces Dios abrió los ojos de Agar y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Y Dios asistió al chico, que se hizo mayor y vivía en el desierto y llegó a ser un gran arquero. Y vivía en el desierto. Y después en el desierto de Parán, en el sur. Y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto, para Ismael. Y entonces, después vamos a tener que Abraham tiene Isaac. Isaac tuvo 12 hijos, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, ¿no? Los 12. Pero después sale que Ismael también tuvo 12 hijos. Dios le está bendiciendo casi en términos iguales. Y salieron 12 tribus de Egipto y, bueno, Ismael no hizo 12 tribus, nunca lograron unirse, ¿no? Jacob, 12 hijos, sí. Y después de eso nos va contando cómo Dios protege a Abraham y esas historias de que Abraham se repiten las historias. El capítulo 21, versículo 22, que fue Abraham al país de Abimelech, y en Berseba, en el sur. Y allí tenía la mujer muy guapa. Y Abraham le dice, oye, que van a creer que eres mi esposa y me van a quitar. Me vas a decir que eres mi hermana. Y después a Isaac lo mismo, cuando Isaac va también a otro Abimelech, también dice, van a pensar que tu mujer es demasiado guapa, di que es mi hermana. Y entonces todos mienten. Y en aquel tiempo el mentir se consideraba como parte de la providencia, tienes que salvarte sea, como si las personas no tuvieran derecho a la verdad. Hasta que llegan los mandamientos, los 10 mandamientos, desde entonces ya no se puede mentir. Pero aquí todo el mundo miente. Después Jacob, Isaac y Jacob va a robar la primogenitura, va a su padre para que le dé la bendición. Le dice, ¿eres tú Esaú? Sí, soy. Mentiroso, es Jacob. Y le tocó. Y todo el mundo engaña. Y algunos dicen, bueno, es que hay ciertas cosas que solamente después de los 10 mandamientos quedan bien claras. Nos decimos, realmente en el Nuevo Testamento, la verdad es de Dios. Dios es verdad y no se puede. Pero aquí todos van haciendo trampas. Y después vamos a ver, Isaac fue a vivir con su tío Labán y también su tío es también tramposo, ¿no? Y eso es peor todavía. Ya verán porque... Ya verán. Cuando... No, el casamiento de Jacob. Ya verán la trampa que le hacen a Jacob. ¿Sabe qué era? ¿Cómo? Porque se enamoró de una bien bonita más jovencita. Verán. Sí. El doble casamiento. En el capítulo 29, versículo 15. Versículo 15. Doble casamiento. Dice, versículo 15. Labán, el tío de Jacob, su tío Labán, dijo a Jacob, ¿acaso porque seas pariente mío has de servirme de balde? Indícame cuál será tu salario. Ahora bien, Labán tenía 2 hijas. La mayor llamaba Lía, la pequeña Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos. Eran, según la pintó Miguel Ángel en la tumba del Papa Julio II, donde está la famosa estatua de Moisés, están en un lado la estatua de Lía y la otra de Raquel. Y a Lía la hizo cross-eyed, mis ojos.
De tan tierno si estabas que Vizca, ha dicho Vizca. Eso es Miguel Ángel, ¿ok? Pero dice, Raquel, dice, los ojos de Lía eran tiernos desde aquí. Raquel, en cambio, era bella, presencia y de buen ver. Jacob estaba enamorado de Raquel. Así pues dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Dijo Labán, mejor es dártela a ti que dársela a otro. Quédate conmigo. Sirvió pues Jacob a Raquel por 7 años, que se le antojaron como unos cuantos días. Estaba tan enamorado de tanto que la amaba. Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, porque he cumplido el plazo y quiero casarme con ella. Labán juntó a todos los del lugar y dio un banquete. Luego a la tarde tomó a su hija Lía, la llevó a Jacob y este se unió con ella de noche. Labán dio su esclava Silpá como esclava de su hija Lía. Se hizo de mañana y resultó que era Lía. Jacob no las distinguió de noche. No sé a cuál era cuál. haya luz. Las que estaban en diferente lugar, ya nomás. Y se hizo de mañana y resultó que era Lía. Jacob le dijo a Labán, ¿qué has hecho conmigo? No te he servido por Raquel. Pues ¿por qué me has hecho trampa? Tramposo. Labán dijo, no se usa en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana, te daré también a la otra, por el servicio que me has de prestar todavía otros 7 años. Va. Tramposo. Así lo hizo Jacob. Y habiendo cumplido aquella semana, le dio por mujer a su hija Raquel. Labán dio a su esclava Bilhá como esclava de su hija Raquel. Se unió también a Raquel y la amó más que a Lía. Y sirvió en casa de su tío otros 7 años más, 14 años. Y después nos va a contar cómo Jacob sabía de genética, cómo nacían ovejas blancas y negras y de colores así. Y dice, bueno, las que nazcan blancas, las que nazcan negras también para mí, las que nazcan mezcladas para ti. Y Jacob sabía y las mezclaba. Y pues es que todas salían mezcladas. Sabía la genética. Decía, Dios le está bendiciendo. Y 7 veces le cambió el negocio. Y Jacob estaba harto de su tío. Y por fin decidió volver. Pero cuando volvió, ya antes, mientras huía, en el capítulo 28, estamos ahí, Dios está con los patriarcas y va protegiendo a Abraham y del mismo modo protege a Isaac y casi los mismos cuentos es para Jacob. Dios protege siempre a los suyos. Y más después va a estar la historia de José, que era inocente. Además, protege a los inocentes. El hijo de Raquel, José y Benjamín. Y entonces, pues, a los niños, a los inocentes, Dios los protege más que nadie. Y la historia de José es un poco parecida a la que más tarde se cuenta del profeta Daniel. Que el profeta Daniel era un joven que era muy fiel y no quiso comer las comidas de los paganos y le pidió al eunuco que le diera verduras, etc. Y después Daniel fue tentado también por una mujer y todo, ¿no? Y él era fiel a su esposo. Dios premia la fidelidad. Pero aquí, en el caso de Jacob, dice en el versículo, capítulo 28, versículo 10, porque eso es muy importante para los que siguen después. Dice que cuando Jacob iba huyendo de su hermano, porque le robó la primogenitura, con trampa, Isaac bendijo a Jacob. Pues dice que Jacob salió de Berseba y fue a Harán.
porque Esaú quería matarlo, porque le había robado la primogenitura. Y versículo 11. Llegando a cierto lugar, se dispuso a pasar la noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y se acostó en aquel lugar a dormir. Está esto al norte de Hebrón, al norte de Jerusalén. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos, y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Jacob. Vio también que Yahvé estaba sobre ella, en la escalera arriba en el cielo, y le decía: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Es la misma promesa que Abraham. Y te extenderás al poniente, al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, por tu descendencia. La repetición de la promesa a Abraham es la promesa a Isaac. Todas las promesas son para todos los patriarcas. Y le dice: yo voy a estar contigo, te guardaré por donde vayas y te devolveré a este solar. No le abandonaré hasta haber cumplido lo que he dicho. Despertó Jacob del sueño y dijo: así pues está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado pensó: qué temible es este lugar. Eso lo decíamos cuando vas a consagrar una iglesia. Terribilis locus iste. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Casa de Dios es Beth-el. Casa Beth-el. Casa de Dios. Y Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había tomado por cabezal, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Bethel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Y cuando nosotros fuimos allí, antes de la guerra, cuando esto pertenecía a los árabes, aún allí en Betel enseñaban la piedra, porque había una piedra muy especial que dice que la encontraron tirada. Dijeron: ¿qué hace aquí esta piedra? Esta tuvo que servir de algún modelo o algo así. Dijeron la piedra de Jacob y la pusieron de vuelta. Entonces cuando vas allí, aquí fue el lugar donde Jacob tuvo el sueño. Y es el sueño de Jacob que en el Evangelio de San Juan, que sabe Natanael, cuando se encontró con Jesús, dijo: ese es un verdadero israelita, un verdadero Israel. ¿De dónde me conoces? Te vi debajo de la higuera. Y Jesús dice: tú eres el rey de Israel. Y dice: tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera, vas a ver cosas más grandes. Vas a ver ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Natanael, tú vas a ser un nuevo Jacob. Jacob vio bajar ángeles sobre él, ¿no? La escalera. Ahora Natanael, que representa los discípulos de Jesús, van a ser el nuevo pueblo de Israel, que vamos a ver ángeles y Jesús va a ser la puerta. Ahora va a estar el Hijo del Hombre. En fin. Bueno, ya se nos ha hecho hora. Y si tienen preguntas, envíenselas a Lupita, ¿ok? Por favor. Y gracias por escuchar. ¿Ok? Y continuaremos un poco con Abraham. Hay más cosas, ¿ok? Gracias a usted, padre. Gracias. Gracias, padre. Gracias. No me podía conectar bien, perdóneme. Pero gracias, padre. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, buenas noches. Te agradezco mucho, padre. Sí. Oración para Catalina. Catalina Valdés tiene COVID. Bueno, mañana cuando rece el rosario voy a rezar por ella, ¿ok? Y por ustedes. Mañana voy a... Gracias. ¿Estuvieron Dios te ustedes en mi salve, fiesta? María, llena de ¿Estuvieron ustedes en mi fiesta? Sí. Sí. Fíjense, cuando yo iba a la fiesta creía que no iba a haber gente. Creía que iba a haber 400, 500 personas. Iba rezando para que hubiera gente. ¿Y había de más? Y cuando había de más, que había 1,300 o más, al ir fue rezando por todos los que habían Ya, venido, padre. por todos ustedes.
Entonces voy a rezar por ustedes, ¿ok? Gracias, padre. Rezamos la Ave María. Gracias a todas. Dios te salve María, llena eres de gracia. el Señor es contigo. Gracias, Padre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Madre de Dios. Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Muchas gracias, Padre.